Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad, ya entrando en los temas de física, vamos a ver uno de los estados de la materia, que es el estado gaseoso. Recordamos que la materia se puede encontrar en tres estados diferentes, que son el sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Puntualmente ahora, a lo que nos vamos a abocar es al estado gaseoso, y lo que le quiero remarcar es alguna especie de gráfico, dibujo, como para que puedan comprender. Así que vamos a compartir la pizarra para empezar a dibujarles algo. Y sería lo siguiente. Por ejemplo, yo sé que en el estado gaseoso, una determinada sustancia, que ya lo vieron, está conformada por moléculas, y vamos a dibujar, por ejemplo, algunas moléculas de un determinado gas, que van a estar distribuidas ocupando todo el recipiente que contiene ese gas. Lo que quiero que presten atención acá es a la distancia que separa una molécula de otra. De los tres estados, el sólido, el líquido y el gaseoso, el estado gaseoso es aquel en el que las moléculas se encuentran muy separadas una de ellas, o sea que las fuerzas de repulsión son las que predominan sobre las fuerzas de atracción. ¿Está bien? Bueno, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un gas que está ocupando un recipiente determinado, un recipiente que está cerrado, y esas moléculas están todas distribuidas, chocándose unas con otras, incluso chocando contra las paredes de ese recipiente. El volumen de ese gas, que va a estar representado por la letra B corta, ¿sí? Ese es el volumen del gas. Ese volumen se va a ver afectado por dos variables, que son la presión y la temperatura. Si nosotros cambiamos la presión, vamos a afectar el volumen de ese gas adentro de ese recipiente. Y si nosotros cambiamos la temperatura también, y vamos a ver en qué lo hacen variar. Supónganse que ustedes tienen la posibilidad de esta tapa del recipiente, tienen la posibilidad de, mediante una especie de émbolo, aplicarles una determinada presión, ¿sí? Aplicarles una determinada presión, o sea, van a hacer que esta tapa vaya bajando, y lo que van a lograr al aumentar la presión acá adentro, van a hacer que las moléculas que están separadas a esta distancia van a hacer que se empiecen a unir un poco más. O sea que nos van a quedar ahora las moléculas un poco más cerca, porque le ejercemos una cierta presión, entonces las vamos a acercar. Por lo tanto, si aumentamos la presión, ¿eh? Disminuimos la distancia existente entre las moléculas, y cada vez más, ¿no? Cada vez más se van a ir acercando. Por lo tanto, si aumentamos la presión, va a bajar el volumen, ¿sí? El volumen de este recipiente, al haber aumentado la presión, nos va a quedar de esta manera. Lo teníamos acá al inicio. Vamos a ver. Vamos a deshacer ese que hicimos recién. Bueno, ese volumen lo teníamos al inicio acá, por ejemplo, donde dice la marquita, pero ahora le aumentamos la presión, ¿sí? Bajamos, con el émbolo bajamos la tapa de ese recipiente, entonces hicimos que ahora las moléculas estén un poco más cerca unas de otra, quedó representado por este dibujo, entonces disminuimos el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Si aumentamos la presión y disminuimos el volumen, la presión la vamos a representar con la letra P, y vamos a hacer una flecha hacia arriba, que quiere decir que aumentó la presión. Si aumentamos la presión, ustedes pueden observar acá que el volumen que había al principio no es igual al volumen que quedó después. El volumen que quedó después es menor, ¿sí? Aumentamos la presión, bajó el volumen, ¿sí? Si aumentamos la presión, el volumen baja. Esto quiere decir, esta relación se la llama una relación inversa o inversamente proporcional, que quiere decir que al aumentar una variable disminuye la otra, ¿sí? Entonces aumentamos la presión,
nos disminuye el volumen. Y vamos a ver ahora qué pasa con otra variable que es la temperatura. La temperatura. Vamos a ir a el estado del principio. El recipiente que teníamos al principio, supónganse que le damos una fuente de calor y le suministramos calor. Le damos una determinada temperatura. Le suministramos calor, lo que vamos a lograr con las moléculas de este recipiente, las vamos a excitar. Por lo tanto, la fuerza de repulsión entre ellas va a aumentar. Entonces lo que vamos a lograr al aumentar la temperatura, vamos a hacer que estas moléculas se exciten y se separen aún más. Y nos llega a quedar más o menos esto. Vamos a representar las moléculas un poco más separadas, ¿no? De esta manera, así como que aumenta esa distancia que hay entre una y otra si le aumentamos la temperatura. Entonces, al aumentar esa distancia, o sea que van a hacer que el volumen de este recipiente aumente. Entonces nos va a quedar algo así. Nos va a quedar el mismo recipiente que teníamos al principio, vamos a representarlo acá arriba de todo, con un volumen más grande, en donde las moléculas están aún más separadas que al inicio de la experiencia. Fíjense el volumen que teníamos al inicio, ahora tenemos un volumen más grande porque aumentamos la temperatura. O sea, al aumentar la temperatura, aumentamos la fuerza de repulsión entre las moléculas, hacemos que estas se separen aún más y aumentamos el volumen. Por lo tanto, la temperatura la vamos a representar con la letra T, en la flecha hacia arriba, diciendo que la temperatura está aumentada. Si aumentamos la temperatura, entonces el volumen de ese gas nos va a aumentar. Distinto a lo que pasaba con la presión. Esta relación es una relación directa, o relación directamente proporcional, que quiere decir que si aumenta la temperatura, aumenta el volumen de ese gas. De aquí deriva una ecuación que se llama la ecuación de estado. Esta ecuación dice lo siguiente, aguarden un segundo, voy a correr acá la imagen. Bien, esta ecuación, o la ecuación de estado, tiene en cuenta estas tres variables que son el volumen, representado con la letra B corta, la presión y la temperatura. Volumen, presión y temperatura. Y esta ecuación dice que en un determinado gas, ¿sí? En un determinado gas, la presión, teniendo en cuenta que es inversamente proporcional al volumen y directamente proporcional a la temperatura, si la presión de ese gas la multiplicamos por el volumen de ese gas y la dividimos por la temperatura, nos va a dar un valor que va a ser constante para ese gas. ¿Sí? Vamos a poner de constante. Nos va a dar un valor constante. O sea, si nosotros a ese gas le hacemos variar la presión, nos va a variar el volumen. ¿Sí? Y nos va a dar el mismo número que nos dio al principio. O si variamos la temperatura, nos va a variar el volumen y nos va a dar el mismo valor que teníamos al principio. Siempre para un mismo gas es constante este valor de multiplicar la presión por el volumen sobre la temperatura. Esta se la denomina ecuación de estado. De acá deriva que si nosotros tenemos un determinado gas, un gas en un recipiente con una presión al principio que vamos a llamarle presión 1, por volumen 1, todo 1 porque es al principio de la experiencia, sobre temperatura 1, si nosotros variamos por ejemplo, variamos la temperatura, ¿no? Vamos a cambiarle la temperatura, después vamos a llegar a otro estado que va a ser el 2. Entonces vamos a tener otra presión, la presión 2, multiplicada por otro volumen que fue modificado, el volumen 2, dividido por otra temperatura que es la temperatura 2. Pero esta cuenta, la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, nos va a dar el mismo resultado que si hacemos presión al inicio o presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. ¿Sí? Esto deriva de esta ecuación de estado, que la presión por el volumen sobre la temperatura es siempre una constante.
Bien,